Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios te bendiga. Mi nombre es Marcos David Ábalos Gómez. Soy pastor evangélico en Salta, Argentina, graduado del Instituto Bíblico Filadelfia. Hoy vamos a ver Isaías capítulo 7 al 12. Para estudiar el tema de hoy te aconsejo 3 cosas. Bueno, comencemos. Vamos a meternos ahora en lo que es el texto específico de Isaías capítulo 7 y hay que hacer una salvedad en este punto porque el reino de Israel luego del reinado de Salomón se dividió en dos, el reinado del norte y el reinado del sur. El reino del norte correspondía al reino de Israel y el reino del sur a Judá. En este tiempo, lo que está escrito en Isaías capítulo 7 corresponde a lo que está escrito en el libro de Segunda de Reyes capítulo 16 y Segunda de Reyes capítulo 15 versículo 27 al 31. Vamos a hacer un esquema general de cómo estaba la situación política y quiénes estaban en este tiempo. En el reinado de Judá, el reino del sur, estaba el rey Acaz. En el reino del norte, el reinado de Israel, que el texto bíblico aquí en Isaías lo menciona como Efraín, porque pertenecía a este reino de Israel, estaba el rey Peca. Y fuera de Israel estaba el rey Resín. Este personaje se presenta en esta historia, el rey de Siria. Ambos, el rey de Israel Peca y el rey de Siria Resín, ambos se unieron para hacer guerra contra Judá, contra el rey Acaz. Hay que decir la verdad, el rey Acaz no fue una persona que seguía los caminos de Dios, sino que tuvo muchos errores y están escritos en 2 Reyes 16. Israel y Efraín, dice el texto bíblico, se planearon derrocar al rey Acaz para poner al hijo de Tabeel en el trono. Y en el versículo 3 de Isaías 7 dice que Dios le ordena a Isaías ir con su hijo que se llamaba Sear-Jasuf, ir hacia el acueducto, que era el sistema de agua de la ciudad, a encontrarse con el rey Acaz. Y acá vamos a leer el versículo 4 al verso 8, que aquí menciona cosas muy importantes. Dice Isaías 7, verso 4 al 8 lo siguiente: y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. Fíjese la forma en cómo Dios habla a través del profeta Isaías y le dice a Acaz, no tengas temor, y compara al rey sirio y al rey de Israel como si fuesen 2 maderas, 2 pedazos de leño que están humeando. Guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalía. Ha acordado maligno consejero contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalía, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años, Resín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Aquí esta palabra de Dios dada por medio del profeta Isaías fue una palabra muy específica y muy dura.
Y la primera enseñanza la podemos sacar de este punto. A veces suceden cosas en la vida, en este caso al rey Acaz, un rey de Judá. A veces pasan cosas en esta vida en las que nosotros no sabemos qué hacer y hay gente que planifica cosas malignas contra nosotros. ¿Cuál debería ser la actitud correcta que tenemos que tener nosotros ante estas situaciones? Es confiar plenamente en Dios. Si nuestra confianza no está en Dios, de nada sirve cualquier cosa que podemos hacer en esta tierra. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Él es nuestro escudo y nuestra protección. También está escrito en los Salmos, es nuestra roca, o como dicen Proverbios, nuestra torre fuerte, en la cual cada uno de nosotros, los justos que estamos con el Señor, podemos confiar en Él. Por lo tanto, primera enseñanza y enseñanza práctica es confiar plenamente en Dios. A partir de acá, quiero que también tengamos en cuenta en el desarrollo de esta clase, de esta enseñanza, que hay 4 nombres que son muy especiales. Y esos 4 nombres los voy a dar ahora. Emanuel, que significa Dios con nosotros. Maher Salal Hasbaz, que significa rápido para saquear, rápido al botín. Shear Hasuf, que significa un remanente volverá. Y el nombre del profeta Isaías, que significa Jehová es la salvación. Muy bien, vamos a continuar. Y hay algo aquí de forma específica que uno va a decir, ¿por qué esos 4 nombres son importantes? Y es, Emanuel es el primero de los nombres que se menciona, y esto es por el texto de Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías 7, 14, mucho lo conocemos, que habla respecto de Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este es el nombre, Emanuel, que el profeta atribuye al Mesías, Dios mismo estando en medio de nosotros. Esto es algo muy especial. Y esto hablando de que será descendiente de David y reinará para siempre. Y bueno, todo esto tiene su correlación con Cristo Jesús y lo que dice de forma clara en los evangelios en los primeros capítulos. Maher Salal Hasuf aparece ya en el capítulo 8 del libro de Isaías, que tiene por subtítulo Sea Jehová vuestro temor. Ya con el subtítulo dice mucho. El nombre Maher Salal Hasuf, como habíamos dicho, este nombre era por motivo de que el juicio de Dios iba a venir sobre Israel y sobre Judá, y por medio de este nombre que el profeta Isaías había puesto a su hijo, por medio de este hombre estaba anunciando lo que sucedería. Asiria conquistaría Siria y luego invadiría Israel y Judá, el reino del norte y luego el reino del sur. El ejército asirio, cuando obtuvo su hazaña al hacerlo, fue de forma rápida y tal cual el nombre del hijo de Isaías, así sucedió. Ellos fueron rápidos para saquear y rápidos para tomar el botín. El nombre del hijo de Isaías señaló la caída de Siria y de Efraín. Efraín me refiero al reino de Israel, al norte. Muchos en ese tiempo, en vez de recurrir a Dios, recurrían a las tinieblas y empezaban a consultar con brujos y gente que consultaba con espiritismo y hacía de estas cosas que menciona en el capítulo 8. En vez de recurrir a Dios, recurrían a las tinieblas. Obviamente esto está muy mal. La palabra de Dios
las Escrituras, es nuestra luz confiable para las tinieblas que tenemos en medio de este mundo. Sin la palabra no podemos hacer nada. ¿Qué dice el Salmo 105? El Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Si yo no tengo la palabra de Dios a mano para poder enfrentar las cosas que han de venir, voy a estar perdido en este mundo, sin rumbo y sin nadie que me pueda guiar. Y este es el motivo por el cual mucha gente va en su vida como la vive. El siguiente nombre que habíamos dicho es Shear Hasuf, que significa un remanente volverá. Este nombre de forma específica empieza a aparecer en el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Un remanente volverá. Qué lindas palabras y qué linda traducción, qué profundidad que trae este nombre. Porque este nombre anunciaba respecto del regreso de los judíos a su tierra, y este tema es un tema importante en estos capítulos 9, 10 y 11. Cuando Asiria conquistó el reino de Israel, la nación de Israel nunca fue restaurada, sino que se convirtió en lo que luego se conoció como Samaria. Recordarán Juan capítulo 4 que dice: entre judíos y samaritanos no se llevan. Cuando Israel fue derrotada, nunca más se levantó. Pero en el caso de Judá no corrió con la misma suerte. Después de la cautividad de Babilonia del 606 a.C. hasta el 586 a.C., a la gente de Judá se le dio otra oportunidad para regresar y establecerse en la tierra de Judá, en Jerusalén. Y esto está reflejado obviamente en el libro de Esdras. Pero esto no tan solo fue para ese tiempo. La palabra de Dios, lo que profetizó Isaías, el profeta miró mucho más allá. Y él vio hasta la restauración, hasta la instauración, mejor dicho, del reinado del Mesías en esta tierra. Lo que conocemos como el milenio, Apocalipsis capítulo 20. Y que aparece de forma específica en Isaías 9, del 3 al 7. El reinado del Mesías será un reino caracterizado por la paz, la justicia y, obviamente, si hay paz, hay justicia, la justicia de Dios, la paz del Señor va a llegar a tal punto que la gente no se adiestrará más para la guerra y todo el material militar que haya hasta ese momento será destruido. Quiero ir de forma específica al verso 6 y verso 7, porque en el verso 6 del capítulo 9 de Isaías hay una frase que dice: un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Estas palabras señalan a la humanidad de Jesús y también a su divinidad. Vamos a leerlo de forma específica. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido. Y esto señalando la humanidad de Jesús, porque Jesús vino a esta tierra como un ser humano, igual que nosotros, igual que tú y yo, pero aquí dice: hijo nos es dado. Esto no hablando de la humanidad, sino ya de su divinidad, porque Jesús nació en esta tierra como todo ser humano, pero cuando dice hijo nos es dado, está señalando a que no vino por voluntad de hombre, sino que vino por voluntad de Dios. Y esto señala su divinidad. Y el principado sobre su hombro. Y el principado significa príncipe.
Dios es rey, el príncipe es el hijo del rey. ¡Wow! Dice muchas cosas esto. Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Estas palabras de Isaías capítulo 9, verso 6 son muy específicas y grandiosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice su nombre admirable. Si hay alguien que es admirable, es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un ser común como tú y yo. Dios es admirable por su poder, por su majestad. Es extraordinario, si queremos utilizar esta palabra, porque las cosas que Dios hace no son comunes. Y Dios es digno de nuestra admiración. Por eso que también Dios es digno de nuestra exaltación. Bendecir a Dios cada día. Consejero, muy especial porque Dios nos aconseja cómo vivir. Y por medio de su Hijo Jesucristo, cuando Jesús vino a esta tierra, Él dio consejos de cómo vivir conforme a la voluntad y a lo que a Dios le agrada. También dice la palabra Dios fuerte, el Gibor se refiere. Dios fuerte, porque Dios no es un Dios que viene, se sienta en la mosca y dice, ay, no. Dios fuerte, el Rey que hizo los cielos y la tierra, el que venció ejércitos. Y como dice la palabra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Padre eterno, estas palabras específicas, Padre eterno, muchos pensaron que se refería, bueno, el mismo Dios Padre va a descender. No, la traducción un poquito más específica, un poco más limpia sería decir Padre de lo eterno. Y acá sí se refiere a Jesús, porque Jesús estuvo desde el principio. Jesús estuvo desde el momento de la creación del mundo. Dice San Juan capítulo 1 del 1 al 3, verso 9, verso 14. Dice, aquel verbo se hizo carne, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, o sea, nada de lo que hoy existe, hubiera existido. Por ello aquí señala al mismo Jesús como Padre de lo eterno, como aquel que estuvo desde la eternidad junto con Dios, creándolo todo y poniendo el inicio de todo, inicio de la vida, del tiempo, de la materia y del espacio, todo. Padre eterno, príncipe de paz. La gloria y la honra sean para el Señor. Lo dilatado de su imperio, esto ya viendo en vistas hacia el futuro, hacia el final de los tiempos, y la paz no tendrán límite. Esto se refiere al reinado del Mesías. Su trono, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Dios ya dispuso este plan. Y dice y confirmándolo. Lo que Dios dijo, así se cumplirá. En juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová hará esto. Estas palabras son especiales. Ahora vamos a pasar al capítulo 10. Ya hemos visto el capítulo 8, capítulo 8, capítulo 9, vamos a pasar al capítulo 10. De forma específica, la primera parte, que es desde el verso 1 al 4, aquí hay algo especial. El subtítulo que comienza en el verso 8 del capítulo 9 de Isaías dice, la ira de Jehová contra Israel. Pero de forma específica en el capítulo 10 del 1 al 4, Isaías
denuncia a Efraín por sus injusticias con los pobres, los huérfanos y las viudas. La verdad es que ellos tenían una serie de leyes que eran bastante opresivas y bueno, la palabra de Dios manda en el libro de Deuteronomio que seamos claramente misericordiosos con aquellos que sufren y que están en condición vulnerable. Si Dios no puede llevarnos al arrepentimiento por medio de su palabra, entonces Él levantará su mano para castigar. Y como está escrito en Hebreos, ay de aquel que caiga en las manos del Dios vivo. Esta frase es muy particular, aparece en el manual del estudiante, porque Dios trata siempre de llamarnos la atención por medio de su palabra. A aquellos que hacen oídos sordos a la voz de Dios, aquellos que no quieren escuchar las palabras de Dios y el consejo de Dios, se ven metidos en grandes problemas. Dice la palabra en Juan capítulo 3 que aquel que acepta que Jesús es el Mesías, es el Señor, es el Salvador, es aquel quien Dios envió para que nosotros por medio de él podamos tener salvación. Aquellos que no acepten ese regalo de Dios, el juicio y la ira de Dios está sobre esas personas. Y también dice, aquel que no quiera al Hijo, no tiene la vida, sino que va a tener condenación. Pero aquel que decida por el Hijo, aquel que decida por Cristo, verá la vida. Y obviamente, si veremos la vida teniendo al Señor, también vamos a tener las bendiciones que Él nos va a dar por cuanto somos sus hijos. Aquí la palabra también nos enseña otra cosa. Hermano, hermana, varón, mujer, seas ministro de Dios o seas creyente, si hay cosas en tu vida que están torcidas, arrepiéntete. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, que Dios va a tener misericordia. Dios va a tener misericordia de cada uno de nosotros, va a perdonar nuestros pecados. Pero si decides encubrir el pecado, si decides no hacer caso, dice la palabra que no vas a llegar a buen puerto. Pasando al capítulo 10, desde el verso 5 hasta el 34 aparece por subtítulo Asiria, instrumento de Dios. En la versión inglesa de esta parte comienza con ay de los asirios, ay como signo de dolor. En nuestra versión Reina Valera aparece de la siguiente manera en el verso 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Es bastante fuerte y directo, pero en la versión inglesa dice ay de los asirios, porque de verdad los asirios fueron aquellos que destruyeron a los sirios y luego invadieron Israel. Querían hacer la misma actividad, querían hacer esa misma hazaña con Judá, pero Dios los refrenó. No dejó que los destruyeran por completo. Aunque Dios usó el pueblo asirio para castigar a Judá, Él, o sea, me refiero a Dios, no permitió que su herramienta se exaltara a sí misma de forma orgullosa. Aquí hay algo especial. Vamos a ver el verso 15 y 16 del capítulo 10 de Isaías. 15 y 16 dice: ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Esta segunda pregunta es más directa. ¿Se ensorbecerá la sierra
contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, o como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, sobre sus hombres fuertes se refiere. Y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Esta palabra de Dios dice, ¿acaso las herramientas se van a levantar en contra del que las maneja? Obviamente que no. Nunca va a ser así. ¿Y qué había pasado con el pueblo asirio? Ellos empezaron a jactar por sus conquistas, pero no dieron la gloria a Dios. Y debido a ello, Dios los empezó a humillar, porque el trabajador ciertamente tiene dominio sobre sus herramientas. Y a pesar de la destrucción que ocasionó Asiria, Dios dejó un remanente para que puedan regresar a Jerusalén. Judá había sido atacado, sí es verdad, produjeron gran destrucción, sí es verdad, pero no fue destruida por completo el reino de Judá, sino que Dios había dejado un remanente. El remanente que luego regresaría a Jerusalén con Esdras y los deportados de Zorobabel. Dios guardó ese remanente para que regrese a Jerusalén y por medio de ellos, luego, a través de ellos, pueda venir a esta tierra el Salvador. Por eso el nombre de Shear Jasub también tiene una gran importancia, porque dice, un remanente volverá, haciendo referencia a esto. Estos nombres que el profeta Isaías había puesto a sus hijos eran testimonio, eran profecías vivientes en medio del pueblo. Vamos al capítulo 11. El capítulo 11 comienza con el subtítulo El reinado justo del Mesías. Dios restaurará a su pueblo. Isaías miró a través de esta palabra, de esta profecía, Isaías miró el glorioso reino del Mesías que vendrá. Su reino significará una creación restaurada, porque la naturaleza, inclusive la naturaleza, volverá a disfrutar de la armonía que disfrutó antes que entrara el pecado que sucedió en Génesis 3. Cuando Dios creó todas las cosas, dice la palabra de Dios, Él creó todas las cosas y eran buenas. Vamos a ver lo que dice Isaías 11 del 1 al 6, que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, está hablando sobre el Mesías, el hijo de David, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo esto es lo que iba a venir sobre Jesús, sobre el Mesías. Verso 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esto empieza a hablar entre lo que fue la vida de Jesús en esta tierra en su primera venida, como lo que va a ser en el futuro, cuando Cristo haya venido a esta tierra, instaure su reino y empiece a gobernar. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto refiriéndose al anticristo. Un tema que es bastante profético. Apocalipsis capítulo 19 lo dice. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Fíjese el verso 6. Morará el lobo con el cordero. Esto en la naturaleza
nunca se da. El lobo mata al cordero, el lobo se come a la oveja. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, cuando el Mesías venga a esta tierra a instaurar su reino, el lobo estará con el cordero. Y el león con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Bestias salvajes en medio de gente común y normal sin atacar a nadie. La paz y el amor van a reinar y por sobre todo la justicia de Dios. En el verso 10 del capítulo 11 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón significa bandera, por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. El texto señala que todos buscarán venir delante del Rey, refiriéndome a Cristo Jesús. Y esto es el Rey del milenio, el Rey que vendrá a esta tierra. Cristo Jesús, cuando nos enseña respecto de la oración, Él dice: venga tu reino. Porque solo cuando su reino venga a esta tierra, podrá haber paz completa, paz que sobreabunda todo entendimiento. Cada uno a Él vendrá en la forma inglesa señala así como en una carretera, como en una autopista. Y esta imagen la utiliza el profeta para dar una imagen de que los que obedecen al Señor tienen un camino llano y suave para caminar. Enderezad los caminos torcidos, el Señor ha de venir. Y cuando Dios en nuestra vida empieza a actuar, todo aquello que nos estaba llevando por un camino pedregoso, empezamos a ver que nuestra vida con Cristo empieza a ser diferente. Primero, porque el Espíritu Santo actúa en nosotros, y segundo, porque el mismo Dios es como que alinea todas las cosas. Los pone todo derecho para que nosotros podamos caminar tranquilamente. Vamos al capítulo 12. El capítulo 12 dice por título Cántico de Acción de Gracias. Y aquí encontramos el nombre de Isaías, que habíamos dicho Jehová salva o Jehová es mi salvación. En el versículo 2 dice: he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Estas palabras de expresar que Dios es Salvador se cantaron cuando Israel pasó en medio del Mar Rojo, cuando huía de los egipcios. También este canto fue estas palabras de Dios es Salvador se dijeron y se hablaron, se cantaron en la dedicación del segundo templo en el tiempo de Esdras. Y esta canción obviamente se volverá a cantar, Dios es Salvador, cuando Israel acepte que Jesucristo es el Mesías, Rey y Salvador. Para finalizar esta enseñanza de este día, el Señor nunca abandonará a su pueblo. Esa es una verdad básica y que a veces por la circunstancia de la vida uno piensa que Dios nos abandonó, pero no es así. El Señor nunca abandonará a su pueblo. No importa cuán difícil se pongan los días, para el pueblo de Dios, siempre lo mejor está por venir. Así que, en base a esta palabra, a esta promesa que tenemos en Dios,
que el Señor está con nosotros. Mateo 28. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En base a esto, vamos a hacer una oración para terminar. Gracias te damos, Señor Dios, por tu palabra y por la enseñanza del día de hoy. Tú sabes y tú conoces todas las cosas, y te pedimos, Dios, que seas tú ayudándonos a entender y comprender tu palabra. Señor, sabemos que el enemigo muchas veces es rápido para atraer el botín, para arrancar, para hacer daño. Pero Dios mío, dice también tu palabra, que tú eres nuestra salvación, que tú no vas a destruir todo por completo, sino que vas a dejar un remanente. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra, porque con ella tú nos alumbras nuestra mente y nuestro corazón. Sabemos que si estamos en ti, podemos confiar plenamente en que tú nos ayudarás, porque tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias te damos, Señor, por esta clase. Dios mío, que cada palabra que se haya dicho el día de hoy pueda quedar grabada en la mente y en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. La paz del Señor sea contigo. Amén.